club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Then you Buenas. come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, find the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm feeling like, girl, you know I want you. Hola, hola. The love was handmade for somebody like me, but now follow my lead. I may be crazy, don't. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? Domingo a la tarde. Gracias por conectarse. Hacía rato no teníamos un vivo y hoy vamos a tener un vivo con 3 destacados colegas que se dedican a la enfermedad celíaca y son grandes investigadores en distintos campos, lo que tiene que ver con la enfermedad celíaca. Y hoy tenemos vivo internacional. Vamos a invitarlos. A ver. Por un lado, Inés Pintos. Vamos a ver si la encontramos. Juanpi. Alberto. Estamos. A ver. Inés Pinto. Bueno, ahí les envié solicitud. Alberto, Juanpi. A ver, a Inés. No lo estoy. Ahí está Inés. Ahí está Juanpi. Bueno, ahí les envié solicitud, chicos. A ver. Aceptar. Inés, me falta Alberto, que está ahí, pero Es que vos le mandaste, creo que otro link. No se unió a a no, tu. es que está en la sala. Alberto, si escuchás, ahí te envié solicitud. Hola, me escuchan bien a mí, ¿no? Porque internet tengo un miedo bárbaro.
Sí, claramente no tenés buen internet, Juanpi. Bueno, ahí, a ver. Hola, hola. Alberto, ahí estamos, los Ahora sí. cuatro. Bueno, chicos, quería agradecerles el participar hoy acá. Sobre todo vos, Alberto, es un día de descanso allá domingo y los chicos están en pleno congreso panamericano, así que bueno, gracias a todos por la buena predisposición. Eh, María Inés Pinto Sánchez es exportación argentina, es de la República de Santiago del Estero y está actualmente viviendo en Canadá, justo en la misma ciudad que está viviendo Alberto Caminero hoy, ahora lo vamos a presentar. Es médica de staff de la División de Gastroenterología de la Universidad de McMaster en Hamilton y es directora del Departamento de Enfermedad Celíaca en la misma universidad. Alberto Caminero humildemente se puso solo profesor asistente de la Universidad de McMaster, pero ya verán que en esta sala por lo menos debe haber 200 trabajos de investigación, por lo menos. Él también es exportación de España y actualmente está viviendo también en Hamilton, Canadá. Y Juan Pablo Estefanolo es médico de staff de Fundación Favaloro, trabaja junto conmigo, también es médico de planta de la sección de intestino delgado del Hospital Carlos Bonino Daondo, es editor asociado de la revista Acta Gastroenterológica Latinoamericana y ha hecho el programa de efectividad clínica en el IEX, o sea, todos tienen muy buena idea de lo que es investigación clínica. Y básicamente lo que le quería, bueno, primero agradecerle y lo que le quería dar el perfil vivo, más que nada, era enfocar a todos los trabajos de investigación que hay hoy tanto en lo que es la fisiopatología y el tratamiento de la enfermedad celíaca, más que enfocarnos a cómo hacer un diagnóstico, dudas en cuanto a pacientes que puedan tener diagnóstico de enfermedad celíaca, sino enfocarnos y tratando de llevarlo lo más coloquial posible a los mecanismos que se van conociendo en la enfermedad celíaca y qué avances tenemos y si alguna vez tendremos alguna alternativa al tratamiento de la dieta libre de gluten. Bueno, gracias chicos. Un placer, gracias, gracias Nacho por invitarnos. Y bueno, acá estamos para responder preguntas y charlar un rato en un tópico que creo que es de interés para todos. Así que gracias. Bueno, como verán, lleva años y años y años en Canadá y sigue con esa tonada de santiagueña. No se pierde. Quedó frisado Alberto, a ver, me parece. Alberto se desconectó, ¿no? ¿Me escuchan a mí? ¿Cuánto de 1 a 10? Sí, ¿te escuchamos Eh, bien? Te te vemos escuchamos pixelado. un 8. Ahora porque Alberto se desconectó. Alberto, si escuchás vas a tener que desconectarte y volver a conectarte. Quedó frisado. Y si le mandas una nueva Ahí invitación. le mandé. Bueno, mientras tanto, contarle, Ine, que estuvimos juntos hasta hace un ¿Qué? ratito y nos ¿En qué? separamos y vinimos corriendo para el vivo, Es ¿no? que, En la Semana Panamericana es que acá en de realidad Chile. tuvimos que correr el vivo porque a vos, Juanpi, te corrieron una charla Presentación. de lugar. A ver, em, qué pena, le envié ya, pero qué pena.
Em, mm, lo que pasa es que si yo no los puedo dejar hablando a ustedes, porque si me desconecto, Y, y no te desconectes, a ver si le podemos mandar a... Espérate que le mando un mensaje. bueno. Ahí le mando un mensaje, vamos a ver. Qué raro, porque se lo veía bien, tenía buena señal. Lo que pasa es que son dos países diferentes, tres países diferentes, un vivo internacional completamente. Vamos a ver si la tecnología nos Pues, apoya. está conectado, me figura conectado, pero ahí está, a ver. Es que me parece que ahí está. Ahora, Ahora Eh, sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, despeguemos. Em, chicos, me gustaría hablar un poco qué conocimientos hay hasta la fecha con respecto a lo que son los mecanismos fisiopatológicos en la enfermedad celíaca y sería interesante ya que ustedes también tienen trabajo en cuanto a la fisiopatología, conocer qué es lo que sucede a nivel de la luz intestinal con respecto a todo lo que se está viendo de microbiota y cómo esto influye también en la mucosa, a través de la mucosa duodenal. Así que la palabra es de ustedes. Alberto, rom- igual rompo el hielo yo, sí. Ahora que de momento está funcionando el Internet. Bueno, en primer lugar, un saludo a todos. La patofisiología de la celíaca, a diferencia de otras enfermedades inflamatorias, se conoce muy bien. Es una de las pocas suertes que tenemos, ¿no? La gente con enfermedad celíaca. Am, Hay cuatro fases claves. La principal es que el gluten es muy difícil de digerir, se digiere muy, muy mal. Eso quiere decir que a nivel luminal, cuando un paciente celíaco y una persona sana consumen gluten, no se digiere bien, ¿vale? Entonces aparecen fragmentos muy grandes que son difíciles de absorber. En los pacientes celíacos lo que suele ocurrir es que esos péptidos digestivos, esos fragmentos de difícil digestión, sí son absorbidos porque tienden a tener una permeabilidad intestinal más grande. Es decir, entran muchísimo mejor en el intestino delgado. Y una vez ahí se modifican por la transglutaminasa tisular 2, que es una enzima que tienen todas las personas, que está incrementada en los pacientes celíacos, que hace que el gluten, por decirlo de una palabra simplística, sea mucho más inmunogénico. Eso es el autoantígeno de la enfermedad celíaca. Por eso se tiende a decir que la celiaquía no es una sensibilidad alimentaria, sino una enfermedad autoinmune. Esa enzima lo que hace es modifica el gluten de tal manera que nuestras células inmunes responden produciendo un daño intestinal en el intestino delgado. Es cuando aparece la enfermedad celíaca. Pero eso solamente ocurre en ciertas personas, en personas que tienen una susceptibilidad genética. Y esa susceptibilidad genética se debe a unas pequeñas moléculas que lo que hacen es reconocen el gluten. Es decir, permiten que se reconozca ese gluten modificado por esta enzima que he mencionado y se convierta en una respuesta inmune que acaba en una inflamación intestinal. Eso es un poco, en grandes rasgos, la fisiopatología de la enfermedad celíaca.
Nacho, estás mudo. Muteado, ¿no? Ah, pensé que era yo. Sí, perdón. Eh, Alberto, vos tenés trabajo de investigación donde evalúan lo que sucede en la luz duodenal eh, con el metabolismo de aminoácidos por parte de la microbiota, ¿no? Exacto, sí. O sea, realmente lo que sí sabemos es que el gluten es de difícil digestión para todos los humanos, para todos los mamíferos. No lo digerimos bien, por muchísimas razones. Y entonces ahí es donde juega un poco el papel nuestra microbiota intestinal, que es la colección de microbios que viven dentro de nosotros. Ah, Se sabe que los pacientes celíacos tienden a tener un desequilibrio en la microbiota del intestino delgado. La microbiota es muy importante para digerir también. O sea, todo lo que no digerimos nosotros nos lo digieren nuestros microorganismos para que lo podamos utilizar como nutrientes. El paciente celíaco, al tener una pequeña alteración en la microbiota, hace que esa digestión no sea completa tampoco por los microbios. Y, de hecho, los microbios ayudan a que aparezca en cierto modo la enfermedad celíaca. No es el único papel que tienen los microbios en la enfermedad, no solamente es en la digestión del gluten, también en otros aminoácidos, y otros aminoácidos muy importantes a nivel dietético que no o que están ausentes en los pacientes celíacos y que tienen un papel muy importante en la inmunología, ¿no?, de la enfermedad celíaca. Ahí encontramos el triptófano. Aquí en el laboratorio de Canadá, del grupo de la doctora Lara Verdú, que también es argentina de PRO, encontramos que los pacientes celíacos tienden a no tener estas bacterias que metabolizan el triptófano dietético. Como consecuencia, no hay una respuesta inmune adecuada. Y creemos que es otra de las razones por la cual los pacientes celíacos desarrollan la enfermedad. Y bueno, esto abre el abanico de puertas para tratamiento terapéutico o para mejoría a nivel de la inflamación, como dietas. Lógicamente, la dieta libre de gluten es sí o sí. Pero bueno, estamos sugiriendo, por ejemplo, unas dietas complementarias con triptófano que pueden ayudar a una defensa intestinal muchísimo mejor, una recuperación del intestino, digamos. Bien. Juanpi o Inés, ¿quieren agregar algo? Sí, yo no sé si está muy relacionado con todo esto las terapéuticas, ¿no? Las terapéuticas en enfermedad celíaca. Lo que habló Alberto, digamos, los diferentes pasos o estadios que desde lo que es la ingesta de gluten hasta que la persona desarrolla enfermedad celíaca, todas las terapéuticas están tratando de gatillar estas diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, en la luz intestinal, cuando la persona ingiere gluten, hay terapias en investigación para tratar de bloquear esto, hay polímeros que tratan de atrapar lo que son las moléculas de gluten en fases muy tempranas de investigación. Después hay enzimas digestivas también que con la intención de ayudar a romper estos péptidos, que son las partes de los fragmentos de las proteínas, pero bueno, estas enzimas, quiero aclarar que es muy importante, hay algunas que están comercialmente disponibles, pero ninguna todavía ha demostrado una eficacia segura para que las personas puedan consumir gluten, ¿no? Y tomar digamos, y tener una eficacia en prevención de enfermedad celíaca. Son todas promisorias, y esto es a nivel de la luz intestinal. También hay también otras terapéuticas en investigación en enfermedad celíaca, por ejemplo, que fueron muchas fases de investigación por a lo largo de 10 años de una molécula que mejoraba la permeabilidad, que es que el intestino esté permeable, que es una de las bases de los mecanismos de enfermedad celíaca y que permite el pasaje de estas moléculas desde el intestino, desde la luz del intestino, hacia el interior de lo que es el intestino, ¿no? Desgraciadamente, desafortunadamente, esta molécula en un estadio bastante avanzado de investigación se probó que no era tan efectiva como se pensó anteriormente. Pero bueno, hay otros tratamientos en investigación que están relacionados con la fisiopatología de enfermedad celíaca, por ejemplo, algunas moléculas que bloquean algunas drogas que bloquean
algunas de estas moléculas inflamatorias, proinflamatorias, como son las que se llaman interleuquinas, y que están en investigación en estadios, fases un poco más avanzadas. Hay otras terapias también que van a bloquear la transglutaminasa, que es una de las enzimas que digiere el gluten y que tiene un rol muy, muy, muy importante en el desarrollo de enfermedad celíaca. Así que es decir, hay varias terapéuticas de investigación y creo que estamos en un muy, muy buen momento finalmente en la enfermedad celíaca, porque hasta ahora el único tratamiento disponible era completamente evitar el gluten. Si bien sigue siendo la dieta libre de gluten el único tratamiento, hay varios estudios gatillando justamente estos diferentes aspectos involucrados en la fisiopatología. Bien. Entonces, ahí lo que Inés nos estaba comentando justamente son los tratamientos a distintos niveles. Mencionó lo que es tratar de digerir el gluten a nivel de la luz intestinal para que no gatille todo este mecanismo, y después también mejorar la permeabilidad a nivel intestinal para que no se desencadene el cuadro, y digamos, terapéuticas para modular las interleuquinas, que son como mediadores inflamatorios, y hay algunas interleuquinas que justamente son los que mejoran también la permeabilidad intestinal y la tolerancia al gluten. Por ejemplo, la interleuquina 10, que sabemos que es uno de los protectores que justamente que falla en la enfermedad celíaca. Juanpi, Buenas tardes, gracias por la invitación. Quiero que me digan si me escuchan. Sé que me van a ver pixelado, pero para mí lo más importante es que me escuchen de corrido, sin interrupciones. ¿Lo están haciendo? Sí. sí, Bien, con cierto delay seguro. Yo, mientras los escuchaba, obviamente para mí es un placer estar con semejantes personalidades, y también voy leyendo los mensajes que van apareciendo, y hay mucha como desesperación de la gente contando síntomas. Soy celíaco y me pasa esto. Yo creo que también es importante que la gente sepa de que esto es bastante frecuente de que suceda, de que además de que sean celíacos y que estén haciendo una dieta libre de gluten, existe la posibilidad de que persistan con síntomas. De Juanpi, hecho, eso es lo Juanpi, que lleva a la fíjate, necesidad de buscar algún otro. No, sí, Juanpi, fíjate, anula tu sí, video, escucho. a ver si te escuchamos mejor. Bueno, espérenme un poquitito. A Va- ver. Vas a ver una camarita, anula tu video, por ahí es el audio mejor. Mm, está complicado. Bien. Mientras lo recuperamos a Juanpi, Alberto, digamos, aparte de los mecanismos fisiopatológicos que comentaste, ¿algún otro mecanismo fisiopatológico que esté conocido en cuanto a como desencadenante de la enfermedad celíaca? ¿Te refieres a las desencadenantes ambientales? Exacto. Sí, ¿verdad? O sea, la parte fisiopatológica se conoce muy bien. Lo que no se sabe, no se conoce realmente es por qué muchas personas que presentan una predisposición genética desarrollan la enfermedad y no otras. De hecho, no sé, creo que un 30%, 20-30% de la población tiene los genes DQ2 y DQ8, que son un poco los que marcan la susceptibilidad genética. Un montón. ¿Por qué un porcentaje de esta gente desarrolla enfermedad celíaca? No se sabe. Hay muchos estudios que sugieren que las infecciones es una de ellas. O sea, determinadas infecciones pueden desencadenar procesos de sensibilidad alimentaria y pueden desencadenar también procesos autoinmunes, y la enfermedad celíaca tiene ambos, ¿vale? Tiene ambas características. Eso es algo que lo vemos claramente en modelos de ratón, que es con lo que yo trabajo principalmente.
nosotros con determinadas infecciones o con determinadas drogas microbianas somos capaces de desarrollar, no un celíaco, porque eso es muy difícil, es muy complejo en animales, pero somos capaces de desarrollar que determinados animales presenten una enfermedad autoinmune o una sensibilidad. Hay varios estudios que indican que las infecciones, tanto víricas como bacterianas, y no es solo un tipo, ¿vale? Varias, pueden ayudar a la aparición de la enfermedad celíaca. Pero no es lo único, se ha hablado de varias cosas. Como mencionaba anteriormente, la microbiota intestinal también es importante, o sea, cuidar tu microbiota es necesario. Por eso es importante tener una buena dieta, es importante no hacer excesos, porque eso va a llevar a cabo que tu microbiota se desregule, se desequilibre y que nos lleve a determinadas enfermedades, no solo a celíaca, también inflamación intestinal. Se ha sugerido que los patrones dietéticos son importantes, también muy ligados a la microbiota. Se habló en tiempo del breastfeeding, de la lactancia materna. Yo creo que no hay estudios claros sobre ese respecto. Es bastante difícil. Y ya yo te diría que realmente los más importantes, aunque no los conocemos muy bien, son los microbianos. Infecciones y desequilibrio de la microbiota intestinal. Ok. Hoy Me- quiero sí, aportar algo. Justamente hoy veía una presentación de un trabajo de Maureen Leonard de Boston y hablaba también de esto, la alteración de la permeabilidad intestinal está regulada por algunas moléculas, como la sonulina, ¿no? Y esta es una de las moléculas que ha sido investigada por muchos años y ha sido uno de los primeros sujetos para tratamiento. Y lo que encontraron en niños que estaban siguiendo desde el nacimiento hasta los 10 años, que los niños, ellos investigan a estos niños antes de que desarrollen enfermedad celíaca. Son hijos de padres celíacos que tienen predisposición genética. Y entonces lo que descubrieron es que justamente antes de desarrollar enfermedad celíaca, estos niños tenían incremento de la sonulina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una alteración previa de la permeabilidad intestinal a desarrollar enfermedad celíaca. Y esto podría ser que es uno de los mecanismos que podría ser una de las alteraciones producidas por bacterias. Corregime, Alberto, si te suena razonable también, pero podría ser uno de los mecanismos por el cual las infecciones gatillan enfermedad celíaca en edad temprana. Y nosotros hicimos un metaanálisis hace ya varios años sobre la alimentación materna, digamos, la lactancia materna y el riesgo de enfermedad celíaca, y no encontramos grandes incremento significativo de riesgo, si bien, digamos, una introducción más bien tardía del gluten, hay una tendencia, pero no encontramos una asociación muy importante. Juanpi, volviste. Volví, pero no sé si mejoró la situación. Más o menos, pero lo que podés hacer es sacarle el video y entonces el audio va a ser más de corrido seguramente. Hay, hay una de las ¿Algo con el preguntas video, que me decís? dice, Sí, hay una camarita, si la anulás por ahí, se te va a hacer, el audio va a ser más fluido. Inés, ¿qué decías? no, que hay justamente una de las últimas preguntas, no sé si alguien está siguiendo, pero es otro de los mecanismos es que podría gatillar es estrés, situaciones estresantes importantes, ¿no? Un estrés muy importante, cambio de dietas muy importantes, son gatillos que están propuestos como desencadenar, son gatillos para desencadenar la enfermedad celíaca. Bien. Por situaciones estresantes podría ser. Si es así, también el embarazo, ¿no? Es uno de los mecanismos que muchas veces se ve para despertar la enfermedad. Juanpi, a ver ahora. A ver, ¿me escuchan? Yo apagué la cámara ahí, pero ¿me Sí, escuchan? sí, perfecto. Sí, sí. Perdón por esto, ¿no? Lo que estaba No, no, diciendo no. antes de que me desconecte era que leía esto de que muchos pacientes tienen síntomas, ¿no? Que son celíacos y tienen síntomas. Transmitirle que obviamente esto es frecuente de ver y de hecho eso hace que nos veamos
obligados a buscar alguna otra terapéutica adyuvante al tratamiento únicamente de la dieta libre de gluten, ¿no? Por eso, primero, comentarle eso a los pacientes. No sé los temas que tocaron mientras no estuve, pero bueno, yo comentar que dentro de todas las opciones que había, que hay, y Inés también comentó, esto de los mecanismos que pueden actuar a nivel de la luz intestinal con el hecho de degradar gluten, bueno, mencionó justamente estos suplementos como conocidos como AMPEP, ¿no? Que son sustancias que son producidas por ciertos hongos que se venden como suplementos alimentarios y nosotros tenemos, digamos, la experiencia de un trabajo que vamos a presentar justamente acá en la Semana Panamericana y que fue, sabemos, mencionado a premio, en donde pudimos demostrar que si bien existe una disminución en la cantidad de gluten que ingieren los pacientes en su vida diaria, no es muy diferente contra el placebo, pero hay una reducción mayor. Pero sí encontramos como un dato interesante que los pacientes que consumieron esta enzima mientras estaban haciendo su dieta estándar tuvieron una mejoría significativa de los síntomas después de finalizado el periodo de enrolamiento. Entonces esto por ahí puede aportar algo de evidencia en decir que esta estrategia podría ser útil para justamente lograr algo de mejoría sintomática. Bien. Eh, Algo que me gustaría dejar claro, Alberto, cuando vos mencionaste el tema de la mala digestión luminal del gluten, por ahí también, porque también está el concepto de que el gluten es el veneno y es lo único inflamatorio que hay en nuestra naturaleza. Entonces, me gustaría dejar un poco claro esto porque si no le terminamos dando la razón, ¿no? No, no, o sea, no es cierto. O sea, el gluten es malo para los pacientes celíacos, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabemos muy bien el mecanismo mediante el cual induce inflamación. El gluten es difícil de gestión, pero es difícil de gestión para todo el mundo, también para mí, ¿no? O sea, yo soy español, y bueno, nuestra cultura es base de trigo. Tenemos pacientes celíacos, pero bueno, o sea, lo comemos. El trigo puede ser bueno en muchísimos aspectos. Primero porque es una fuente muy, muy buena de nutrientes, de fibra, de vitaminas, etcétera. ¿Qué ocurre con el trigo? Que es muy complejo. Y como se sabe que el gluten desencadena la enfermedad celíaca, muchos pacientes que tienen problemas con el trigo tienden a simplificar que el gluten es el desencadenante. Pero bueno, me gustaría mencionar que dentro del trigo hay muchas más cosas, ¿vale? No solamente es el gluten. El gluten puede ser irritativo para otras personas que no tengan pacientes no sean celíacos, es cierto, pero hay otro tipo de sacáridos, hay sacáridos que dentro del trigo que se saben bueno, pueden afectar a algún grupo de pacientes con intestino irritable. Hay otros tipos de proteínas, unas de ellas que se han hecho muy famosas en los últimos años, son los inhibidores de tripsina amilasa. Esto no es gluten, ¿vale? Es otra proteína que aparece en el trigo. Y bueno, se sabe que estas proteínas son capaces también de inducir una respuesta inmune distinta, completamente distinta a la celiaquía, una respuesta innata. ¿Por qué esto es importante? Bueno, es importante porque hay distintos tipos de trigos. Hay trigos que tienen más gluten. El paciente celíaco, lógicamente, tiene que eliminar el gluten de su dieta, pero hay otros tipos de trigos que, por ejemplo, para estos pacientes que sabemos que no son celíacos, pero que presentan un disconfort cuando consumen trigo, que se pueden explorar, ¿vale? Que son trigos o son harinas que presentan menos inhibidores de tripsina amilasa o que presentan menos sacáridos. Y creo que es algo que, por ejemplo, Inés puede un poco expandir, ¿no? Porque tiene un trabajo bastante interesante ahora sobre las distintas partes del trigo y cómo pueden afectar a pacientes con intestino irritable. Me encanta. Sí, gracias Alberto. La verdad que esto es muy, pero muy, muy importante, porque el gluten, que es la proteína más común que uno puede encontrar en el trigo, cebada y centeno, en el trigo particularmente el gluten ocupa 80% de las proteínas, o sea, es una proteína muy abundante. Y las proteínas, como todos sabemos, son esenciales y muy importantes para la nutrición de las personas. Entonces, al menos que haya una razón importante, no es bueno eliminar un nutriente. Ahora bien, en el celíaco,
la reacción inmunológica al gluten es bien clara. En las personas que no son celíacas, la reacción no es tan clara, como dijo Alberto. En el trigo, particularmente, hay más componentes y en intestino irritable, si bien 50% de las personas refieren que mejoran con una dieta sin gluten, una dieta sin gluten es una dieta sin trigo, cebada y centeno. Entonces, es mucho más que gluten a lo que una persona puede estar reaccionando, y ya hay varios estudios que identifican diferentes gatillos de síntomas en personas que no son celíacas. Es decir, lo que quiero traer con esto es que nosotros no recomendamos eliminar el gluten en personas que no son celíacas, y si uno identifica que tiene síntomas gatillados por gluten o por trigo, lo importante es consultar con su médico, hacer los estudios, primero descartar la enfermedad celíaca y ver qué es lo que uno está reaccionando, ¿no? Y no culpar al gluten por sí de todas las reacciones sintomáticas. Y en personas que no son celíacas, otra cosa que es importante, en uno de los estudios que hicimos sobre mecanismos de dieta libre de gluten en personas sin enfermedad celíaca, o sea, con intestino irritable, que vimos que hay otros gatillos, si bien los síntomas mejoran, y bueno, hay una razón para seguir una dieta libre de gluten en las personas que identifican digamos, producen inducen una mejoría, es posible que no tenga que ser tan estricta, ¿sí? Como ustedes saben, en las personas con enfermedad celíaca, por esta reacción inmunológica, la reacción inmunológica es desencadenada por mínimos 2, 3 migas de pan, ¿verdad? Pero las personas que no son celíacas, como no está esta reacción inmunológica tan marcada, una dieta tal vez baja en gluten o reducir lo que es el trigo, cebada centena, es suficiente para controlar los síntomas. Entonces es importante trabajar con su médico y con su nutricionista en esto, en tratar de prevenir, eliminar alimentos en lo posible y identificar qué es lo que a uno le causa síntomas. Y esto requiere de un trabajo bastante exhaustivo con el médico nutricionista. Bien. Inés, vos encargaste un poco todo, digamos, los diferentes tratamientos que hay y mencionaste unas enzimas digestivas que hay para el gluten a nivel luminal, de la luz intestinal, y después mencionaste tratamientos para mejorar o optimizar la permeabilidad a nivel intestinal para que no pase el gluten y active el sistema inmune. Y mencionaste unos más, ¿no? Para interleuquina, y después también hay tratamientos para tolerancia y hay tratamientos para anticuerpos, ¿no? Sí, y estos son por ahí los más interesantes bajo el punto de vista, porque todos estos tratamientos, si bien hay más de 20 tratamientos en investigación actualmente, hay algunos tratamientos, como son, por ejemplo, esto de las enzimas digestivas, los polímeros, los que gatillan la permeabilidad, y algunas bloqueantes de las interleuquinas, que todavía requieren que la persona no consuma gluten y que podrían ser efectivas en prevenir contaminaciones cruzadas. O sea, la persona tendría que hacer la dieta libre de gluten, pero digamos, el beneficio de esto es que si uno va a un restaurante o comer afuera, no es, digamos, y desafortunadamente tiene alguna exposición inadvertida, esto podría ser efectivo para prevenir esta reacción inmunológica cuando el consumo es muy bajo. Ahora bien, si hay un consumo alto de gluten, si una persona come gluten regularmente, estas terapias que son adyuvantes no van a ser efectivas. Hay otras terapias que podrían inducir tolerancia, y en ese caso podrían, si son efectivas, permitir a la persona comer gluten. Una de estas terapéuticas, hay dos terapéuticas de dos medicamentos diferentes que van a actuar como una especie de regular la reacción inmune
cuando la persona consume gluten. Como ustedes saben, cada vez que uno consume gluten se forman células de memoria que dicen que dictan estas reacciones inmunes. Entonces, estas moléculas actuarían en esas células de memoria, bloqueando y reseteando estas células de memoria para cambiar este concepto de que el gluten es tóxico. Entonces, esto es bastante promisorio y bastante, ¿no?, interesante, sobre todo por el punto de vista del paciente, que si es efectivo, con esta terapéutica podría consumir gluten. Y también hay otras moléculas que van a bloquear, también en estudio de la parte, digamos, la parte de la genética, pero en este caso estas no están tan avanzadas. No sé si cubrí todo. Y también había mencionado los que bloquean la transglutaminasa. Y esto es uno de los factores principales involucrados en los mecanismos de enfermedad celíaca. Pero los únicos que permitirían a la persona consumir gluten son los que generan tolerancia. Estas dos moléculas que están en investigación. Todavía no hay, y quiero aclarar esto, no hay ningún medicamento aprobado que permita a la persona comer gluten. Cuando te referís a investigación, ¿a qué te referís? ¿Cuán lejos está esto de llegar a la farmacia? Para que un medicamento, desde que un medicamento se estudia desde la parte de investigación básica, que es lo que hace Alberto, Elena, en ratones, los estudios tendría que pasar al menos 10 años. ¿Por qué? Porque hay fases diferentes de investigación que se tienen que cumplir para demostrar que esta droga es efectiva. Entonces, están los estudios preclínicos. Cuando estos estudios preclínicos muestran que hay un mecanismo fisiopatológico que puede funcionar en esta droga, entonces se pasa a lo que es una fase 1. Esta fase 1 está hecha en personas sanas. Cuando esta fase 1 se cumple, en pocas personas sanas, 25, 50, cuando esta fase 1 se cumple y se demuestra que es segura la droga y no produce alteraciones inesperadas, pasa a una fase 2. Y hay diferentes fases 2, A, B, en las cuales son de acuerdo al número de pacientes que tienen la condición. En este caso sería enfermedad celíaca. Entonces son en número de pacientes, aproximadamente 200, la fase 2B es 500, y en estas etapas, si van demostrando que es eficaz, entonces se pasa a una fase 3. Esta fase 3 es en mayor número de pacientes, generalmente son estudios multicéntricos para demostrar que esta droga es efectiva. Y una vez que esta fase 3 se cumple, pasa y ahí empiezan todos los trámites para comercialización y continúan estudios en fase 4, que es cuando la droga ya está comercializándose, pero se quiere investigar en áreas específicas. ¿Sí? Pero ya la droga está comercial. Entonces, estas fases hasta que lleva a la comercialización llevan muchos años de dedicación, muchos estudios. Por eso es que una droga no se aprueba de un día para el otro. Esta fase, la droga más avanzada al momento, es esta de la interleuquina 15, que está en fase 2B al momento, de inducción de tolerancia, que entran en fase 2, y la del antitransglutaminasa. Sí, vos mencionabas, y porque una de las preguntas que tenía hace unos días cuando anuncié el vivo es por qué se avanza tan lento con respecto a la enfermedad celíaca, y vos nos mencionaste que en esa etapa también hay fracasos, digamos, que por ahí uno pasa la etapa y la droga es segura, pero termina no siendo efectiva y todo ese esfuerzo se va a la basura y hay que volver a arrancar con otros mecanismos y por eso es que, digamos, es que a veces parecería que no se avanza tan rápido. Y que con respecto a lo que es vacuna, porque en un momento se mencionó vacuna sí, vacuna no, ¿qué te parece? Sí, bueno, en el caso de dos terapéuticas que eran muy promisorias, el de la arazotide, que es el que actúa en la permeabilidad, que estaba en fase más avanzada, que empezó fase 3, una de las cosas que quiero aclarar es que la fase 3 generalmente requiere muchos pacientes y mucho dinero, entonces se hacen análisis interinos. Cuando se reclutan un determinado número de pacientes, se hace un análisis. Bueno, en este análisis se determinó que no era efectiva, entonces recientemente, hace unos meses,
Te perdimos. La vacuna era una de las drogas más interesantes y promisorias para todos, ¿no? Y se demostró que era segura en fase 1 y lógicamente que tenía una actividad en fase 2 cuando empezó este estudio, se vio que no era tan eficaz como la fase anterior y entonces desafortunadamente se abortó la continuidad de esa terapéutica vacuna específica, lo cual no quiere decir que no haya otras combinaciones u otras vacunas en un futuro que puedan inducir tolerancia. Juanpi, Juanpi, ¿estás ahí? Estoy ahí, estoy acá, estoy acá. ¿Algo para aportar? Hola. Creo que, sí, ahí está. Creo que nada, el inconveniente técnico y tenerla a INE y que hizo un excelente ejemplo y resumen de todo lo que está también del aspecto clínico para aportar, la verdad que poco y nada. Y te felicito, sabes que la admiración que tengo, creo que hiciste un excelente resumen con respecto a esto. Bueno, Bueno, gracias. Algo tenés que yo aportar, hay un montón de cosas. Acá vi un comentario que decía, de cura ni hablemos. Cura sería eliminar, digamos, lo que sea, digamos, esta predisposición genética que es lo que inicia toda la reacción inmune. Y hay algún... te perdí. Te perdí el audio. Tienes. Oh, Estamos hola. complicados los de Chile, ¿no? Sí. Inés, no te escucho el audio. ¿Me escuchás? Inés. Bueno, no escucho. A ver, un poco quería traer esto. Bueno, en un futuro, lógicamente no, esto sería ideal, ¿no? Si se pudiera curar, pero todavía estamos lejos, un poco lejos de este estudio. Un poco quería generar este vivo para crear conciencia de que realmente se está trabajando y que hay mucha gente trabajando y que lo hace humildemente y que realmente no habla y se llena la boca con seguridad diciendo esto es así y sino diciendo esto probablemente pueda ser así. Y hay gente que se dedica, que estudia y no se las ve apareciendo en las redes hablando, sino que los traigo y lo están haciendo con una humildad enorme y es gente que trabaja permanentemente, investiga para tratar de ayudar. Y que no es que no se investiga, todo el tiempo se está investigando y se están investigando distintas líneas en cuanto a la fisiopatología de la enfermedad celíaca para en algún momento encontrar un tratamiento alternativo o mejorar y optimizar lo que puede ser una dieta libre de gluten, siendo lo dificultosa que es, porque todo nuestro alimento prácticamente se contamina con gluten, porque el gluten, como decía Alberto, no solo se trata del trigo, y Inés también lo decía, no solo se trata del trigo, sino que el gluten está en todas partes. Así que un poco quería generar este vivo para demostrar que hay mucha gente que está investigando y lo hace casi sin que ustedes lo vean, y lo hacen a nivel investigación médica y lo hacen con una humildad enorme. Y quería agradecerte, Inés, y felicitarlos a los tres por todo el trabajo que hacen con respecto a la enfermedad celíaca. Y no quería entretenerlos más porque yo sé que tienen actividad en el Congreso y Inés me va a colgar. Me costó mucho generar este vivo, siendo que
que los cuatro tenemos muchísima actividad, entonces es difícil poder coordinar y terminamos haciendo esto un domingo a la tardecita. Así que la verdad que quería agradecerles y quería tener algún, si logramos mejorar el audio, algún mensaje final de cada uno con respecto a cuál es el futuro de la enfermedad celíaca. ¿Empiezo yo, por ejemplo? Dale, dale. No sé, yo creo, a mí me gusta ser optimista. Yo creo que conocemos muchísimo más de la enfermedad que hace unos años, muchísimo más. O sea, cada vez entran más drogas, Elena lo explicó muy bien, y Inés lo explicó muy bien. Entran más drogas en fase clínica, o sea, hay muchas ahora que se están testeando. Lógicamente es difícil. El gran challenge que tiene un paciente celíaco es que para muchos de ellos la dieta funciona bien, ¿no? Entonces, lo que es bueno a la vez es malo, porque encontrar un tratamiento alternativo es más complejo. Pero hoy en día se está investigando muchísimo en enfermedad celíaca. Se sabe mucho más, diagnosticamos mejor, somos capaces de saber si un paciente está consumiendo gluten o no, que antes no éramos capaces. El etiquetado de los alimentos es mucho mejor. Es verdad que queda mucho trabajo, los alimentos siguen siendo caros, pero bueno, no sé, soy optimista, creo que alguna de estas terapias que se están investigando ahora va a llegar a buen puerto, creo que se va a utilizar, porque son muchas, quiero recordaros, son muchas las que se están testeando. Y bueno, nada, simplemente confiar que eso ocurra. Mi mensaje, gracias Alberto, es muy relacionado con el tuyo. También soy bastante optimista y de nuevo, lo que decía, que parece que dice gente que no se escuchó lo que dije, todo, no sé qué parte, pero la última fue justamente que está avanzando muchísimo todo lo que es investigación, que no podíamos concebir hace 10 años, todo lo que se viene en el tema de investigación de enfermedad celíaca y las posibilidades de terapéuticas que van a ayudar y nuestro mayor deseo es que ayuden a la gente a mejorar su calidad de vida en cuanto a tolerar poco o mucho gluten y ojalá que en un futuro haya alguna cura, pero mientras tanto mejorar la calidad de vida. Y lo importante es que entre todos tenemos que empujar y ayudar y colaborar para que se puedan hacer estos estudios porque requieren muchísimo esfuerzo, dedicación, colaboración y recursos, que no es fácil de conseguir nada de esto. Así que mi mensaje final es que entre todos ayudemos, apoyemos y hagamos lo posible, lo que esté dentro de cada uno posible para mejorar el acceso a investigación en enfermedad celíaca. Juanpi, Y yo para finalizar también me sumo y peco de optimista siempre, así que creo que el futuro es promisorio, mucha línea de investigación y también puede suceder que alguna droga en particular no funcione, pero tengamos en cuenta que también es posible combinarlas, o sea que también hay que tener en cuenta que si una línea no sirve por ahí, utilizando varias en combinación en diferentes mecanismos a diferente altura, también puede otorgar resultados promisorios, ¿no? bien, bueno, chicos, no más que agradecerles y un poco reforzar el concepto que dije antes, que hay gente seria que realiza investigación en enfermedad celíaca y no se está llenando la boca diciendo el gluten es el veneno o salen por redes a dar recomendaciones ridículas. Así que, bueno, y ver digamos, hay líneas de investigación y que el objetivo es ese, que los pacientes celíacos realmente puedan tener una vida un poco más normal, que no tan sacrificada en algunas cosas y hasta evitar también complicaciones serias que puede tener una enfermedad celíaca, las cuales muchas veces tratamos de no transmitir por acá, pero los celíacos lo conocen muy bien. Así que, bueno, mil gracias por la participación. No te persigo más, Inés. Este, fue difícil generar este vivo, pero la verdad que lo disfruté mucho y bueno, obviamente en la medida que vayan apareciendo tratamientos efectivos iremos teniendo alguna otra charla, pero queda un camino por recorrer. Muchas gracias, Fabio, muchas gracias, Alberto y Juanpi.
Yo también he disfrutado muchísimo y espero que todos también, y disculpas todas las preguntas que quedaron sin responder, me imagino que después a lo largo del tiempo se podrá responder la mayoría de ellas. Sí, imposible responder todo porque nada, la idea era focalizarnos justamente en esto, en lo que se viene de la enfermedad celíaca. Así que bueno, muchas gracias chicos, va a quedar guardado el vivo, ¿eh? Suerte con el congreso. Gracias. Gracias Alberto, Gracias a un vosotros. fenómeno. Gracias. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Gracias a todos por la participación, ¿eh? Nos estamos viendo.